El Consejo de Ministros va a aprobar mañana la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. Es una subida del 8%, de la que no quiso participar en las negociaciones la patronal, a pesar de que obviamente era una decisión autónoma del gobierno, no tenía por qué haber contado con los agentes sociales, pero quiso contar con ellos. La patronal decidió a última hora no participar en las reuniones. Ellos abogaban por una subida en la franja más baja posible de las que se planteaban. Y esta subida que finalmente se decidió estaba en la franja más alta de la que planteaban los expertos. Pocos días después conocimos la semana pasada que el presidente de la patronal, por cierto, después de 4 años facturándole como autónomo a la patronal, Garamendi ahora sí regularizaba su situación con un contrato por casi 400.000 euros anuales. Bueno, en una sociedad de mercado es lógico que los empresarios cuenten con asociaciones corporativas que representen sus intereses y es lógico que negocien con los sindicatos que representan a su vez los intereses de los trabajadores. Al fin y al cabo, los convenios colectivos y el derecho del trabajo en general son básicamente la expresión jurídica de la lucha de clases. Pero precisamente por eso, la patronal es un actor como los sindicatos con intereses y con ideología y por lo tanto debe estar sometido al escrutinio público y a la crítica política. Sin embargo, ¿no tenéis la impresión de que es poco frecuente encontrar en los medios de comunicación críticas a la patronal? Quizá tenga eso que ver con que los medios son propiedad de grandes empresas y viven de la publicidad de grandes empresas. ¿Podría decirse que incluso a veces los grandes medios actúan como brazos mediáticos de la patronal? Juzguen ustedes mismos. Bueno, el caso es que se ha sabido que el presidente de la patronal, al tiempo que se opone a que suban el salario mínimo interprofesional a los trabajadores, se ha subido su sueldo a 400.000 euros al año. Pero pocos medios recuerdan que la COE vive de subvenciones públicas. Bueno, hoy en La Base hablamos de la patronal. Bienvenidas y bienvenidos. No es muy comprensible que lleguemos a tener 3 millones de parados y que en la hostelería nos falte gente. Yo creo que aquí hay un problema de aptitud con P, pero también yo creo que en algún caso también puede haber algún problema o hay un problema de actitud. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, ya hablamos de Garamendi, de la patronal. Sara Serrano nos trae unos cuantos datos. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos con ello. Traemos datos también sobre eso, lo que comentabas antes del dinero público que recibe la COE, que no es poco. Que no es poco. Manu Levín también nos trae datos, en este caso, sobre lo que nos cuesta la COE, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar hoy de lucha de clases en mi sección. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Manu? Y hoy nuestra comandante Inafino Génova vuela de nuevo hasta Caracas para recordarnos algo que a mucha gente ya se le ha olvidado. En el año 2002 hubo un golpe de Estado en Venezuela y pusieron de presidente, después del golpe de Estado, al jefe de la patronal venezolana, que tenía muy buenos amigos en España. Minucias lo de subirse el sueldo, ya veis. La patronal, cuando se pone seria, se pone como en Venezuela, dando golpes de Estado. Y hoy vamos a tener a alguien que conoce muy bien a los empresarios y a la patronal. Es inspector de trabajo, fue director de la Inspección de Trabajo en España y a día de hoy es vicepresidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Héctor Illueca, arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Como escuchábamos antes, una de las primeras decisiones de Antonio Garamendi como presidente de la COE tras revalidar su mandato al frente de la patronal el pasado mes de noviembre ha sido modificar su relación laboral con la organización de empresarios. El jefe de la patronal pasa así de cotizar como autónomo a tener un contrato de alto directivo. ¿Cómo? ¿Que el presidente de la patronal, el jefe de los empresarios, estaba cotizando como si fuera un trabajador por cuenta propia? Sí, de hecho, según recoge El País, un importante miembro de la patronal asemejó la situación de Garamendi a la de un falso autónomo. Un falso autónomo, hombre. Como un rider tampoco es que estuviera Garamendi. Bueno, a no ser que el rider llevara la mochila llena de pasta, pero no de pasta de espaguetis a la carbonara, de pasta de millones de euros, ¿no? Pero bueno,
quizá Garamendi podría haberse acogido a la regularización de falsos autónomos de Yolanda Díaz en vez de haber tenido que llevar el asunto ante la Junta Directiva de la COE. Pues sí, según apuntan algunos expertos en derecho laboral, haber estado contratado como autónomo ha ido en perjuicio de Garamendi, que no ha cotizado todo lo que debería a la Seguridad Social. Bueno, seguro que preocupado por lo que quede de pensión no está. No creo. Bueno, además Garamendi ha aprovechado la regularización de su relación laboral con la COE para subirse el sueldo, ojo, hasta alcanzar los 400.000 euros. Para que nos hagamos una idea, su sueldo está muy por encima del de cualquier otro alto cargo del Estado. Es 4 veces mayor que el sueldo del presidente del Gobierno, que se sitúa en los 90.000 euros, 3 veces superior al del presidente del Tribunal de Cuentas, que ronda los 125.000 euros, y 2,5 veces mayor que el sueldo más alto de un funcionario público de nuestro país, que corresponde al presidente del Tribunal Constitucional y está remunerado con 160.000 euros. Sí, pero a pesar de estar entre los sueldos más altos de España, Garamendi calificó su propia retribución de humilde en un ámbito de alto nivel. Sí, aquí todos somos muy humildes. Esta subida salarial tiene especial relevancia teniendo en cuenta que la COE, con Garamendi al frente, se ha opuesto todas las veces a subir el salario mínimo interprofesional. Así es, mientras Garamendi se sube el sueldo cerca del 9%, muy por encima de la subida salarial pactada de los convenios colectivos, que no llega ni al 3%, la organización patronal que dirige ha sido el principal obstáculo a la aprobación de la reforma laboral o a la subida del salario mínimo interprofesional. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional un 8%, que pasará de unos 1.000 euros brutos en 14 pagas a los 1.080. Bueno, esta subida queda lejos de compensar la subida del coste de vida. Solo la cesta de alimentos ha subido casi un 15% en el último año, pero a pesar de ello la COE se ha mostrado sistemáticamente en contra de aplicarla. De hecho, Garamendi ni siquiera asistió a la reunión decisiva entre agentes sociales y dejó plantados tanto al gobierno como a los sindicatos. Es que es una vergüenza, un tipo cuyo sueldo es 26 veces el salario mínimo oponiéndose a una subida de 80 euros de aquellos que no llegan a fin de mes. Y ojo, lo más escandaloso no es esto, porque alguien podría decir, oye, las empresas pagamos a nuestros directivos los sueldos que nos da la gana, que eso es nuestro. No. Buena parte de los ingresos de la COE proceden de dinero público, es decir, buena parte del sueldo de Garamendi lo pagan todos los ciudadanos españoles. Efectivamente, una gran parte de los ingresos de la COE no proviene de las cuotas o de las aportaciones de sus socios empresariales, sino de subvenciones públicas. A pesar de que la COE tiene un compromiso de transparencia, lo cierto es que lo único que presentan es un cuadro resumen cuando se aprueban las cuentas anuales, que no está suficientemente desglosado. Así que una forma de conocer el dinero público que recibe la patronal es recurrir directamente a la información pública del BOE y del Ministerio de Trabajo. El Real Decreto 1104-2020 del 15 de diciembre, que regulaba la concesión de subvenciones para la digitalización, asignó a la COE 15,3 millones de euros y en el ejercicio de 2021 se aprobó un Real Decreto similar por el que se asignaban otros 15,3 millones de euros, esta vez de los fondos europeos Next Generation. Desde su fundación en 1977, a partir de empresarios que provenían del sindicato vertical franquista, la COE ha recibido, de hecho, miles de millones de euros en forma de subvenciones. Desde el Diario Público se desveló que, según los presupuestos de 2010, en torno al 70%, es decir, casi 3/4 de los ingresos de la COE, provenían de subvenciones públicas. En concreto, esto suponía unos 400 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, esos 400 millones de euros de dinero público que recibió la COE en 2010 duplicaban el presupuesto destinado a la vivienda. Y esta dependencia presupuestaria del Estado, aunque supuestamente se ha ido moderando, se ha mantenido en el tiempo. En 2012, según publicaba esta vez Infolibre, la patronal recibió un total de 7,66 millones de euros en subvenciones públicas, lo que suponía el 34% de sus ingresos. Pero a ver, para que este pobre marxista gruñón lo entienda, recibir tanto dinero de las arcas del Estado no contradice el principio del libre mercado y la autonomía de la actividad económica que defienden las élites liberales y todos esos que se ponen en la biografía de Twitter liberal. Bueno, no parece. De hecho, hay una encuesta muy interesante que hizo la COE a sus asociados en 2012. La patronal preguntó a los empresarios si querían mantener las subvenciones como forma de financiación. Socialismo para nosotros sí. Bueno, la respuesta fue abrumadora y la mayoría de los empresarios preferían las subvenciones a las cuotas de los asociados. Según el informe presentado por la COE, aunque existía unanimidad para preservar la independencia de la organización, la mayoría de los empresarios veían como un derecho recibir subvenciones públicas. Derecho. Somos neoliberales, pero no gilipollas. Claro, pero bueno, supongo que aparte de las subvenciones públicas, la independencia de la patronal respecto a las instituciones públicas será impecable, ¿no?
Bueno, tampoco. Hace unas semanas la COE anunciaba un nuevo fichaje como director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones en las Cortes. Se trata del ex jefe de gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón. Vaya, vaya. La COE destacaba su amplia experiencia en el mundo parlamentario y la comunicación institucional y política. Pero bueno, este no es el único caso de exaltos cargos del PP que acaban ocupando puestos directivos en la COE. En plena pandemia, Garamendi fichó a la exministra de Empleo de Mariano Rajoy, Es a decir, Fátima Báñez. la exministra de Trabajo fichada por la COE. Ya se pueden imaginar ustedes para quién trabajaba esta señora. Bueno, en 2019 sumó a Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía con Mariano Rajoy, nombrándole presidente de su centro de estudios. También al vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, fue asesor del Partido Popular Europeo. La también vicepresidenta Pilar González de Frutos fue directora general de Seguros con el PP. Y el también vicepresidente Josep Sánchez fue diputado de UDC. La COE tiene 11 vicepresidentes. Ahora entiendo en quién se inspiró Pedro Sánchez para rodearme de gente. Bueno, seguimos con las puertas giratorias. Gregorio Izquierdo, actual director del Departamento de Economía de la COE, fue nombrado director del INE por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La directora del Departamento de Comunicación, Carmen Alsina, fue concejal en Gijón con Foro Asturias, el partido de Álvarez Cascos. Y Rosa Santos, ex senadora del Grupo Parlamentario Popular, es ahora la directora de Relaciones Laborales de la COE. Entienden por qué en este programa decimos que no es correcto hablar solamente de derecha política, que hay que hablar también de derecha empresarial, de derecha mediática, de derecha judicial. La derecha está organizada en todos los ámbitos de poder. A ver si vamos entendiendo esto. Gracias, Sara. A ti. Pilas y filamentos he ganado 1000%. Mis émbolos laten de contento. Cuando hablo de economía, me siento en el firmamento. Por Ginoto y Farad, mis turbinas tiemblan de felicidad. Ergios, cátodos y palanganas. Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana. Maravillosa la brujería de la bola de cristal. Los que nos criamos con estos dibujos tenemos mucho que agradecer. En fin, Manu Levin, tú esto no lo veías, ¿verdad? No, a mí esto me pilló un poco pequeño todavía. Lo Tú conozco, eres pero... de Mazinger Z, de Oliver y Benji y este De rollo. más de Oliver y Benji, sí. De Mazinger Z, no. Ni Eso ya siquiera, también... ni siquiera eso. ¿Cuánto daño? Bola de dragón, sí, ¿no? Bola de dragón, sí. Bola de dragón. Bueno, dale. Dale. A ver, vamos a hacer hoy una pequeña excepción en esta sección para intentar responder a la pregunta que da título al programa, que es ¿cuánto nos cuesta la patronal? Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, lo que nos cuesta a los trabajadores y trabajadoras mantener a la patronal va mucho más allá del dinero público en forma de subvenciones que reciben y de los sueldos altísimos que cobran los responsables de las organizaciones patronales. Eso en realidad solo es el chocolate del loro. Lo que nos cuesta realmente la patronal es toda esa enorme parte de la riqueza producida por los trabajadores y trabajadoras, miles y miles de millones de euros que no van a parar a los trabajadores, sino que se quedan en los bolsillos del empresariado. Hoy Manu Levin se deja barba larga, se pone una levita de lienzo y analiza en qué deberíamos pensar en realidad cuando hablamos de lo que les cuesta a los trabajadores mantener a la patronal. Adelante, Levin. Bueno, veamos a través de noticias en prensa y televisión, por mantener un poco la dinámica habitual de esta sección, aunque hoy sea algo diferente, simplemente algunos de los conceptos bajo los cuales las patronales absorben inmensas cantidades de riqueza creada por todos y todas. El primero, dale al play, Lolo. Las horas extraordinarias que no se pagan equivalen a más de 11.000 millones de euros al año y más de 270.000 puestos de trabajo que no se están generando. Año tras año la curva sube. En 2022 se registraron casi 7 millones de horas extra a la semana. De esas horas, solo 4 de cada 10 se han cobrado. Los sindicatos lo tienen claro, las empresas se ahorran contratar en torno a 280.000 puestos de trabajo, unos 11.500 millones de euros de ahorro. Bueno, es que es alucinante, 7 millones de horas extras sin pagar cada semana en España. Estos son más de 360 millones de horas de vida de los trabajadores y trabajadoras que estamos regalando cada año a los empresarios. Total, es un poco como Los hombres grises de Momo, esa novela, ¿no? que te robaban el tiempo. En fin, 11.500 millones de euros al año de ahorro para los empresarios, dice La Sexta, que es como 11.500 millones de ahorro, no. Ahorrar es una cosa buena y deseable y esto no es que los empresarios sean unos buenos ahorradores, son 11.500 millones de euros
que se roban a los trabajadores cada año y subiendo, en concreto 8%, decía esta pieza, de aumento del botín empresarial de horas extra no pagadas con respecto al año anterior. Y para que nos hagamos una idea de lo que supone esa cantidad, la cifra total destinada a la sanidad en España en los presupuestos generales del Estado de 2023 son 7.000 millones de euros. 7.000 millones de euros para la sanidad. 4.000 millones menos, ¿no? 11.500 millones les regalamos a los empresarios cada año solo en horas extras sin cobrar. Cuánta demagogia en este nido de rojos que me tenéis montado aquí. Pero vamos a ver, Levin, seguro que luego los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, no escatimarán a la hora de devolver a la sociedad toda esa generosidad que los trabajadores han tenido con los empresarios, que les regalan 7 millones de horas de trabajo por semana, ¿no? Y al menos los empresarios pagarán impuestos como Dios manda, ¿no? ¿No? El País, 26 de agosto de 2022. El fraude fiscal aumenta según crece la renta. El 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos. Señora, no tema que los pobres le vayan a atracar. No. Los ricos le atracan cada día. Los ladrones llevan cuello blanco, ¿no? Continúa El País. En la gran mayoría de los tramos poblacionales analizados, el cumplimiento tributario es casi pleno, ya que la inmensa mayoría de los contribuyentes ocultan una parte mínima de su renta, aproximadamente el 3%. El fraude, sin embargo, va aumentando según lo hace el patrimonio, llegando al 13% de ingresos no declarados en el IRPF en el 0,4% más rico y a un máximo del 23% en el caso del 0,1% más acaudalado de la población. Y pieza de estas mismas fechas en Business Insider, a partir de los mismos datos. Dice, el fraude fiscal de los más ricos supone 4.500 millones de euros menos para las arcas públicas cada año. El fraude fiscal aumenta con la riqueza y el 1% más rico evade hasta el 61% de su renta financiera, depositada en paraísos fiscales. De los 7.000 millones anuales que se dejan de recaudar, 4.500 millones provienen de fortunas ocultas provenientes del capital financiero. Las rentas ocultas en paraísos fiscales podrían alcanzar el 30% de las rentas financieras declaradas totales. Y un titular más de propina. El País. Las empresas del IBEX tienen 805 filiales en paraísos fiscales. Pues otros 4.500 millones al año que nos cuesta esa élite empresarial solamente en impuestos que no pagan a las arcas públicas. Sale muy caro tener ricos. Sale muy caro y eso tirando muy por lo bajo porque se refiere solo a algunos conceptos fiscales. Más titulares con más cifras de lo que nos cuesta a la mayoría trabajadora mantener a esa minoría improductiva. El País, 9 de junio de 2022. El peaje del rescate, los más de 50.000 millones que nunca volvieron a las arcas públicas. El FROB calcula que solo se han recuperado unos 6.000 millones de los 58.000 millones que España inyectó en el sector financiero. Y del peaje del rescate al rescate del peaje. El País, 10 de enero de 2022. El rescate de las autopistas de peaje, que iba a ser gratis, ya cuesta más de 1.000 millones de euros. Y os podría leer unos cuantos más titulares así de todas las veces que los trabajadores españoles han rescatado con su dinero, con dinero público, los desastres de negocios que han hecho estos linces de las patronales. 50.000 millones por aquí para las patronales financieras, 1.000 millones más por allá para constructores. Ahora, ¿podrías recordarnos, por ejemplo, cuánto dinero cuesta en total el ingreso mínimo vital? Sí, lo que se preveían eran unos 2.700 millones de euros al año en total. Y esperen que les leo yo también una noticia. La información de agosto de 2022. Seguridad Social gasta menos de la mitad del presupuesto para el ingreso mínimo vital. El Ministerio de Inclusión no logra llegar a todos los potenciales beneficiarios de la prestación. Según la AREF, la ayuda no alcanza al 60% de los hogares que podrían cobrarla, ni el 78% en riesgo de pobreza. Efectivamente, es que ni siquiera están siendo todos esos 2.700 millones que decía Sara que estaban previstos gracias a todas las trabas y la odisea burocrática que impuso Escrivá en el diseño del ingreso mínimo vital para reducir el número de beneficiarios. En otras palabras, el dinero público que se usa para ayudar a las patronales, a los más ricos, es decenas de veces más que el que se usa para ayudar a los más pobres. Ay, ¿qué haría esta manada de lobos salvajes de Wall Street si no fuera por el Estado y el dinero público que producen los trabajadores? Habría que verlo, efectivamente. A estos conceptos además podríamos sumar también, por ejemplo, los sobrecostes que le genera a la sociedad externalizar y poner en manos de patronales de distintos sectores la gestión de los servicios públicos. Fijaos, eldiario.es, marzo de 2018.
el sindicato de médicos cifra en 65 millones de euros los sobrecostes del modelo Alcira para las arcas públicas en 2 años. Y esta noticia se refería solo a algunos hospitales de gestión privada de la Comunidad Valenciana y solo a algunos ejercicios. ¿Qué esconde esta cifra de este titular que os he leído? Pues que los trabajadores y trabajadoras no solo tenemos que pagar vía inversión pública lo que cuesta realmente la atención sanitaria, en este caso, tenemos que pagar lo que cuesta la atención sanitaria más los beneficios que tienen que obtener las empresas privadas a las que les damos la gestión de esos servicios. Vamos, que pagamos mucho más, en el mejor de los casos, por el mismo servicio, si es que ese servicio no se deteriora para que pueda haber más margen de beneficio empresarial. Bueno, pero todo esto que os he contado hasta ahora sigue siendo en realidad el chocolate del loro. Lo realmente gordo, si hablamos de lo que cuesta a los trabajadores mantener a la patronal, son, y lo siento, pero alguien tiene que decirlo, las plusvalías en sí mismas. Todo el valor que crea un trabajador por encima del valor de su propia fuerza de trabajo y que se queda el empresario en forma de beneficios. Titular del País, 5 de marzo de 2022. Y en medio de la tormenta, récord de beneficios empresariales en España. Las compañías cotizadas en la Bolsa Nacional desafiaron a la pandemia, la crisis energética, la inflación y los atascos en el comercio mundial con un beneficio histórico en 2021 de 64.021 millones de euros. Bueno, pues 64.000 millones de beneficios solo en un año y solo de las empresas que cotizan en bolsa. Dice El País, desafiaron a la pandemia, la crisis energética, la inflación y los atascos en el comercio mundial con un beneficio histórico. Quizá más bien habría que escribir, desafiaron a los asalariados, a la crisis social, a los sindicatos y a los atascos matutinos de los trabajadores españoles con un beneficio histórico de 64.000 millones de euros. Pues habría sido más adecuado, sí. En fin, ¿que cuánto nos cuesta a los trabajadores mantener a la patronal? Pues ahí tienen el dato. Ahí tienen el dato y otro día hablamos, si os parece, de todo el dinero no pagado a las millones de personas, millones de mujeres que hacen trabajos de cuidados no reconocidos y no remunerados, pero que son imprescindibles para que funcione la economía y para que funcione el mundo. Como se dice en Argentina, no es amor, es trabajo no pago. Un buen trozo del PIB hay ahí también. Así lo haremos. Gracias, Manu. Por un ergio y un terminal. Soy ultraliberal. ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Por Viricón, Saticón y Plumbicón, liberaré a mi nación. Me compraré un cañón y lo instalaré en el salón. Sanearé la economía fundiendo todos los días con enorme fantasía y un año de garantía. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Qué grande la brujería. Tengo que verla. Totalmente. Bueno, vámonos a Venezuela. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogenova. A principios de abril de 2002, el presidente de la patronal venezolana, Pedro Carmona, pasó brevemente por Madrid para reunirse con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. La revista Cambio 16 informaba, citando sus fuentes, que lo habían atendido funcionarios españoles de alto rango y también, cito, especialistas en inteligencia política con experiencia en otros países de Iberoamérica. En estos pocos días, entre reuniones, a Carmona le dio tiempo a pasarse por una sastrería de efectos militares en Madrid para encargar una banda presidencial. Se la confeccionaron de tamaño ajustable, así podía servir tanto para su pechito estrecho como para uno más ancho, en caso de que decidieran designar a otro al interinato. Bandas presidenciales para golpistas, Talleres Pérez en Madrid. Hacemos tu propia banda. El caso es que Carmona se llevó en la maleta la banda a Venezuela y apareció con ella el 12 de abril en el Palacio de Miraflores después de haber intentado un golpe de Estado contra Hugo Chávez. Y esa banda presidencial fue encontrada allí pocas horas después entre objetos que el golpista abandonó al fugarse. El 11 de abril de 2002, en medio de unas manifestaciones que se volvieron violentas, los medios de información anunciaron que el presidente Hugo Chávez renunció a la presidencia 4 años después de ser elegido en las urnas, supuestamente porque sus simpatizantes habían disparado contra los manifestantes pacíficos. Chávez, a quien el propio rey español pidió en su momento que se callase durante una intervención, no pronunció en aquella ocasión ni una palabra. Un día más tarde, Pedro Carmona se autojuramentaba presidente con la banda presidencial comprada en Madrid. Ese mismo día disolvió el Parlamento, todos los poderes constituidos, destituyó a
gobernadores y alcaldes elegidos en las urnas, derogó la Constitución de 1999 y 49 leyes, se dio asimismo poderes supraconstitucionales y suspendió los convenios de cooperación con Cuba. Sí, y finalmente incluso le cambió el nombre al país, le puso República a secas de Venezuela, y todo en un día. Mucha eficacia. Sí. Dios, necesito 7. Bueno, lo que siguió lo conocemos bien. Chávez no había renunciado, lo tenían secuestrado incomunicado en una remota isla de la Orchila. El 13 de abril, cientos de miles de sus partidarios ocuparon las calles y plazas de todo el país. Los militares fieles a él lograron recuperar el control de las sedes institucionales, de las guarniciones y del Palacio Presidencial. Esa misma noche, Chávez regresaba a Caracas, Pedro Carmona huyó y la intentona golpista quedó totalmente frustrada. ¿Cómo se atrevió el patrón de patrones venezolanos a dar un golpe de Estado? Pues porque tenía un buen grupo de apoyo detrás de él. Tenía políticos, tenía militares y tenía medios de comunicación. En 2004, el entonces canciller español Miguel Ángel Moratinos aseguró en un programa de la televisión española que el gobierno de José María Aznar había apoyado ese golpe contra Chávez. Dijo que el embajador español en Caracas recibió instrucciones para entrevistarse con Pedro Carmona mientras Chávez permanecía detenido. Aunque Moratinos pidió disculpas posteriormente por esas declaraciones, lo cierto es que el embajador español en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, efectivamente fue, junto con el embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, el único diplomático que se reunió con el golpista luego de que éste disolviera el Parlamento. Además, ambos mantuvieron encuentros con Carmona en los días previos al golpe, según reveló Radio Nacional de España. El 12 de abril, los gobiernos de España y Estados Unidos emitieron hasta una declaración conjunta expresando su pleno respaldo al pueblo venezolano, rechazando la violencia contra los manifestantes y evitando condenar el golpe de Estado. Todo comprensión y condescendencia con los golpistas en un momento en el que incluso la OEA, la Organización de Estados Americanos, había condenado el golpe resistiéndose a las presiones de Estados Unidos. Ese mismo día, el entonces presidente de España, José María Aznar, habló por teléfono con Pedro Carmona para pedirle un regreso a la institucionalidad lo más pronto posible. El propio Aznar reconoció haber mantenido esa conversación, aunque dijo, eso sí, que le llamó Carmona. Carmona, en una entrevista al País, sin embargo, dijo que ¿qué importa quién llamó a quién? Es verdad, ¿qué importa quién llamó a quién? El presidente de la patronal venezolana, que un año antes ya había organizado una huelga general contra Chávez, viaja a Madrid, se reúne con altos funcionarios españoles, se compra una faja presidencial en una sastrería de Madrid, regresa con la faja a Venezuela, orquesta un golpe de Estado, disuelve el Parlamento, solo se reúne con embajadores de España y Estados Unidos, países que curiosamente no condenan el golpe, habla por teléfono con José María Aznar y efectivamente a estas alturas, ¿qué importa quién llamara a quién? En aquel momento se difundió ampliamente una frase atribuida a un periodista español que cubría ese golpe. «Qué olor a hamburguesa, jabugo y petróleo», dijo sobre la intentona frustrada, y parece que ya en ese momento entendía que nada de eso habría salido sin la participación de funcionarios estadounidenses y españoles. La referencia al petróleo, por supuesto, no fue gratuita. La versión más extendida que se maneja de esa conspiración es que se pretendía privatizar la empresa estatal petrolera PDVSA, dejarla en manos de una sociedad estadounidense vinculada al expresidente George Bush y a la española Repsol. Además, se contempló vender la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, al magnate mediático venezolano Gustavo Cisneros y a sus socios norteamericanos. Y ahí es donde aparece la pata mediática, encarnada en este tipo Gustavo Cisneros. La revista Newsweek lo bautizó como el verdadero instigador de la intentona golpista. El tipo poseía el control de Venevisión, DirecTV, Pepsi Cola, medio Telcel, país. Medio país. Y también tenía inversiones en España. Amigo personal de Felipe González, compró en 1983 Galerías Preciados por 1.500 millones de pesetas, algo más de 9,5 millones de euros, y 5 años después las vendió a una sociedad inglesa por 30.600 millones, o sea, casi 185 millones de euros. Ahora adivinad cómo fue la cobertura de los principales medios de información de ese golpe contra Chávez, siendo Cisneros su propietario. Bueno, obviamente manejaron la tesis del vacío de poder, celebraron la supuesta renuncia del caudillo Chávez. No solo ellos, medios internacionales y españoles colaboraron activamente en promover las tesis cercanas a los golpistas. El editorial del País del 13 de abril de 2002 se titula Golpe al caudillo. Mano, a ver si nos lo recuerdas. Os lo recuerdo. Dijo: solo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela.
la situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón, dijo El País. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Efraín Vázquez, han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga. Un civil, no era el presidente de la patronal, era un civil, un ciudadano anónimo de a pie. El nuevo presidente interino se ha comprometido a nombrar un gobierno de concentración con gente intachable. El País, en 2002, justificando un golpe de Estado y llamando al golpe de Estado empujón. Seguro que esto se estudia en todas las facultades de periodismo. En fin, ¿cómo envejecen algunos editoriales? Y algunos vídeos también, Pablo, envejecen mal porque hay gente así como de tu edad que recuerda perfectamente cómo se iniciaron algunos noticieros Yo me aquel acuerdo, día. Era mayor, estaba en México. Vosotros erais niños todavía, ¿no? Cuando el golpe 2002, 13 años. Sí. Bueno, ese día, el de Antena 3, del mediodía concretamente, empezó con una primera frase lapidaria. No ha sido un golpe de Estado, ha sido un levantamiento popular. Dicho por una periodista que no por cosas como esta dejó de ser considerada prestigiosa y aún a día de hoy lo sigue siendo. Bueno, desafortunadamente no hemos podido recuperar las imágenes de aquel día, pero para algunos, pocos supongo, han permanecido muy frescas en la memoria. Bueno, cuando los golpistas huyeron del Palacio de Miraflores, además de la faja presidencial encargada en Madrid, se encontraron varios documentos. Uno de ellos enviado al contraalmirante Molina Tamayo, por quien habría sido el vínculo de los golpistas con el gobierno de Estados Unidos, y el mensaje comenzaba textualmente. En la mañana de hoy se comunicó telefónicamente conmigo el señor Philip Chicola del Departamento de Estado para pedirme que comunicara al gobierno venezolano los siguientes puntos de vista del gobierno de Estados Unidos. Y pedían que mantuvieran formas democráticas, que se comprometieran a llamar a las elecciones en un plazo razonable, a darle la bienvenida a la OEA, etcétera, etcétera. Yo sigo pensando todavía qué persona, qué ser humano pudo tener las agallas de escribir un empujón para hablar de un golpe de Estado. Es verdad, tenemos que reconocer que ya los golpes de Estado no se hacen al estilo Videla o al estilo Pinochet, de matar a todo el mundo y no sé qué. Ahora hay que darles una cierta apariencia de institucionalidad para que un editorialista de un periódico democrático y progresista diga no fue un golpe, fue un empujoncito. Igual es que si no lo dice así, el empujoncito se lo dan a él, del periódico ese, ¿no? Claro. Un levantamiento popular. Bueno, cuando hablamos de Venezuela, solemos recordar el golpe contra Chávez de 2002 como algo extraordinario. Y si bien lo fue por el nivel de descaro, el empujoncito, lo cierto es que la ofensiva contra ese país nunca se detuvo, ni antes ni después. Paros patronales, guarimbas, intentos de magnicidios, incursión de mercenarios extranjeros con el objetivo de derrocar al gobierno. Y los actores siempre fueron los mismos: poderes económicos, la derecha internacional y poderes mediáticos. Pasan los años, cambian sus métodos, recurren a herramientas nuevas como presidentes encargados y desconocimientos en masa, pero en el fondo todo sigue como en 2002, o más o menos igual, porque ahora al parecer Venezuela vuelve a ser de los buenos, o al menos ha dejado de ser tan de los malos como antes. Esos milagros atribuibles por una parte al santo petróleo y por otra también al demonio de este, que ha conseguido unir a muchos que hasta hace bien poco parecían irreconciliables. Santo petróleo. En fin, gracias, compañera. Y lo que hay que hacer es las políticas económicas correctas. Y las políticas económicas correctas significa pues una flexibilidad en lo que es el mercado laboral, en buen plan, vamos a decir, en buen sentido. Lo que hay que hacer es no empezar a hablar del salario mínimo ya cuando están las cosas como están. En fin, en buen plan. Palabra de un civil. Yo creo que podría ser un lema. Bueno, hoy contamos con Héctor Illueca, es vicepresidente segundo y consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana. Fue director de la Inspección de Trabajo y profesionalmente es inspector de trabajo. Héctor, muchas gracias por atender a la base. Buenos días, Pablo. Un placer estar con vosotros. ¿Tú qué sabes de esto de la Inspección de Trabajo? ¿Cuáles son las infracciones laborales más frecuentes en las grandes empresas de la COE? Bueno, yo creo que hay varios temas, ¿no? Me atrevería a destacar en primer lugar uno porque ha tenido bastante eco en los medios de comunicación estos días a consecuencia de una actuación inspectora en las grandes consultoras y que tiene que ver con los abusos que se producen en materia de tiempo de trabajo, con las horas extras que no se pagan a los trabajadores
y en definitiva, bueno, pues con situaciones que colocan a muchas personas en una situación complicada. En el caso que ha trascendido a los medios de comunicación, como digo, de grandes consultoras, se habla incluso, por lo que ha trascendido en los medios, de que estaban trabajando 80 horas semanales, pero creo que estos abusos son conocidos también en el ámbito de la banca, de los grandes despachos y en general pues en empresas importantes donde esta problemática es endémica. Destacaría también, por mi experiencia profesional, lo que podríamos llamar un clima de antisindicalidad ambiental. Las prácticas antisindicales son frecuentes y más de una vez a un trabajador o a una trabajadora, por el hecho de tratar de organizar el sindicato, lo echan a la calle. Creo que muchas veces vemos modelos de relaciones laborales profundamente antidemocráticos y hay muchas dificultades para que las organizaciones sindicales puedan tener asiento y desarrollar normalmente su actividad. Sara. ¿Qué tal, Héctor? Yo quería preguntarte si consideras que se podría haber incurrido en alguna irregularidad por haber tenido a Garamendi contratado como autónomo estando al frente de la COE. Bueno, si es verdad lo que se ha publicado en prensa estos días, sin ninguna duda. Si es verdad que ha regularizado su situación, que anteriormente estaba encuadrado como trabajador autónomo y que ahora se encuadra dentro del régimen laboral como alto directivo, pues efectivamente habría habido una situación irregular durante los últimos 4 años en los que habría habido una menor cotización a la seguridad social y eso lógicamente tendría que regularizarse. Habría evidentemente que verificarlo por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero si es así, desde luego estaríamos ante una irregularidad. Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta yendo más, digamos, a la cuestión ideológica. Normalmente, para justificar que, bueno, la mayor parte de la riqueza que se produce en la actividad económica se quede en forma de beneficios empresariales, ¿no?, astronómicos, surge un argumento que es plantear que, bueno, que son los empresarios los que asumen el riesgo, ¿no?, de la actividad económica. Te quería preguntar, tú que además has estado al frente de la Inspección de Trabajo, ¿qué opinas de esta afirmación, ¿no?, de que el riesgo en la actividad económica es algo que es asumido por los empresarios? Bueno, yo creo que el principal riesgo que hay en una actividad económica tiene que ver con la espada de Damocles que sufren los trabajadores y que se llama despido. Ahí es donde verdaderamente se dirimen los riesgos que tienen que ver con no poderle poner al día siguiente un plato de caliente a tu familia en la mesa, que tienen que ver con no poder atender tus necesidades básicas, porque al final el salario es el único medio con el que cuentan las familias trabajadoras para poder atender sus necesidades y yo creo que en ese sentido es muy evidente que la vida de los trabajadores y de las trabajadoras puede ser muy arriesgada y que se puede vivir muy peligrosamente en un mundo y en una sociedad donde te pueden echar a la calle prácticamente sin motivo y verte privado de tu medio de vida. Yo creo que eso desmiente absolutamente esa afirmación, lo que no significa evidentemente que las empresas no asuman los riesgos que conlleva actuar en el mercado como es normal, pero a mí me parece que la principal incertidumbre en una sociedad como esta, sin ninguna duda, la tienen los trabajadores, la tienen las trabajadoras cuando se enfrentan cada día a la posibilidad de verse privados de sus medios de vida. Ina. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Has recibido muchos ataques por criticar al presidente Mercadona, Juan Roig. ¿Por qué la mayoría de políticos tienen tanto miedo a los grandes empresarios? Yo creo que los grandes empresarios tienen mucho poder, ¿no? Hay una conexión orgánica, directa, entre el poder económico, las grandes empresas, y el poder mediático, los medios de comunicación, la posibilidad de tener proyección pública, y hay que reconocer, debemos ser honestos, que el hecho de criticar a las grandes empresas puede condenarte al ostracismo desde el punto de vista mediático y a que te silencien en el espacio público, a que se te deje de oír en el espacio público, o bien que aparezcas en el espacio público pero para mal. Yo recuerdo que inmediatamente después de las críticas a Juan Roig, vimos cómo sorpresivamente las políticas de vivienda aparecían en varias portadas en la Comunidad Valenciana con críticas
y es muy claro que efectivamente pues, los grandes empresarios tienen mucho poder y lamentablemente hay políticos que anteponen su voluntad de aparecer en el espacio público y de tener cierta proyección. A decir la verdad, nosotros creo que cuando se han planteado estos temas dijimos la verdad, los abusos que se estaban produciendo, que se están produciendo en los precios de los alimentos básicos, de la leche, en las grandes superficies, cómo se está destruyendo el tejido económico autóctono, aplastando a los productores locales con una tiranía implacable y en ese sentido pues creo que dijimos la verdad, pero la verdad tiene un precio. Héctor Illueca, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, llegamos al final. Hoy no va a haber en la Diana porque Rubén Hood está malito, con fiebre, así que mandadle muchos mensajes pidiéndole que se mejore. Esta gente joven que no está hecha de la misma calidad que los que nacimos en los 70. Y os dejamos con un tema de la infancia de algunos de nosotros que queremos dedicar al amigo Garamendi, un clásico de los 80 de Rigueira, No tengo dinero. Hasta mañana.